La Cátedra de Cirugía Robótica y Endoscópica Avanzada fue creada en el año 2021, aunque desde el 2017 en este hospital ya se hacía cirugía robótica. Es un convenio de colaboración entre la Fundación para la Investigación del Hospital General y la Universidad de Valencia. Es decir, la empresa que nos soporta es el propio Hospital General de Valencia. El objeto de la cátedra es la enseñanza de la cirugía robótica y endoscópica avanzada en todos sus aspectos, tanto a nivel predoctoral como másteres universitarios, como cursos de posgrado. Para ello realizamos diferentes cursos de formación para especialistas quirúrgicos, para personal de enfermería. Es el marco de realización de comunicaciones, publicaciones, trabajo al fin de grado y trabajo al fin de máster. En cuanto al aspecto de investigación, la cátedra mantiene estrechos contactos con los principales institutos tecnológicos, no solo de nuestra universidad, sino también de la Universidad Politécnica, siendo el marco para la creación de nuevos instrumentos e ideas que mejoren la cirugía endoscópica y robótica. Es importante recalcar que la cátedra surge como un convenio de colaboración entre 4 servicios diferentes quirúrgicos del hospital, es decir, pretende la enseñanza de la cirugía robótica en 4 especialidades quirúrgicas, que son la cirugía general, la urología, la ginecología y la cirugía del tórax. Por tanto, es un proyecto integrado que intenta agrupar a las principales unidades quirúrgicas del hospital. La principal actividad de la cátedra es la realización de un máster anual en cirugía robótica y endoscópica que este año alcanza su 3ª edición. En cuanto al futuro, pretendemos constituirnos en centro formador, no solo de la comunidad, sino de la nación, en la enseñanza de este tipo de cirugía. La cátedra es la primera que se crea en Europa en este sentido, además con un sentido integrador de 4 especialidades quirúrgicas diferentes.